Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una práctica de visualización de vectores 3D con el ánimo de seguir aprendiendo las metodologías de Aurélien para visualizar datos, en este caso datos tridimensionales o en el espacio 3D. Entonces vamos a empezar con vectores 3D, trazar vectores 3D también relativamente sencillo. Él dice, primero creamos dos vectores, entonces importas a NumPy, import numpy as np, este numpy sin tilde, y creamos vectores, por ejemplo, de coordenadas 1, 2, 8 y 5, 6, 3 a través de la función nparray evaluada en estas listas de Python. Entonces así los creamos y ahora vamos a trazar usando x3d de Matplotlib. Entonces creamos la variable subplot3d con la función plt.subplots 111 para decirle que vamos a crear un arreglo matricial de gráficos, pero de un solo gráfico, para esa función subplot sin plural, el parámetro proyección, la cadena de caracteres 3D, y sacamos las x chords, las y chords y las z chords a través de la función zip aplicada a los dos vectores que acabamos de crear, de tal manera que esto nos va a permitir, gracias a la asignación múltiple de Python, separar las coordenadas de cada uno de esos vectores. Así nos va a quedar una lista con las coordenadas por aparte, las abscisas, las ordenadas y bueno, las terceras coordenadas también, si queremos llamarlo así. Y a ese mismo objeto le aplicamos la función scatter aplicada a esas coordenadas separadas, y luego a ese mismo objeto le aplicamos la función sets-zlimbs3d para decirle la altura en el eje z de 0 a 9 y plt.show para terminar. Entonces vamos a hacer la práctica y bueno, pues le vamos a agregar también aquí a la función scatter la parámetro colors, y le aplicamos una lista de Python con dos colores en este caso. Entonces le ponemos red y blue, pero como cadena de caracteres, entonces o tipo str, es decir, delimitado entre comillas simples. Y él dice, bueno, pero plt no lo he importado. Pues claro, para que te importe le dices import matplotlib.pyplot as plt, y ahora sí nos hace crear el gráfico, el azul, el vector 3D rojo y el vector 3D azul. Verifiquemos que las cosas se dan haciendo la práctica de de codificación de esto que acabamos de ver. Entonces bueno, hagámoslo aquí de pronto en descargas, una práctica de codificación, entonces sobre trazado de vectores 3D. Entonces simplemente llamamos efectivamente práctica de codificación, trazado vectores 3D. Entonces esa práctica, eso ayuda mucho, esta metodología, de que uno lea y luego practique. Y ahora pues bueno, voy a ponerle un título, entonces creo una línea markdown señalándola y bueno, oprimiendo la M para que se vuelva una línea markdown o de texto, y a lo que se vuelva de texto ponemos el título, pues cómo trazar vectores 3D o en el espacio tridimensional. Y él nos dice, bueno, pues importe numpy como np para crear esos vectores como arreglos de NumPy, como objetos ND-Array de NumPy. Entonces así creas el vector A con np.array y como es función paréntesis, actuando sobre esta lista de coordenadas 1, 2, 3 por ejemplo, y el vector B de coordenadas np, bueno, llamando a la función np array
como es función entre paréntesis, actuando sobre una lista de Python, es decir, delimitando entre corchetes 4,5,6. Bueno, así ya tenemos dos vectores y ya que después de que los creamos ahora vamos a graficarlos, entonces él nos dijo pues importa esa matplotlib, entonces import matplotlib matplotlib.pyplot as plt, y luego que le importes creas el objeto subplot 3D, uno lo llama como quiera, llamando a la función plt.subplot en singular, y le dices que quieres crear un gráfico, una matriz de una fila, una columna, una fila, una columna en la posición 1. Entonces, una fila, una columna en la posición 1, y luego con el parámetro projection le das la cadena de caracteres 3D para decirle que vas a hacer gráficos en 3D. Así creas el objeto, que como al crear la figura o el espacio de graficación, ya que en el eje X no está moviéndose de 0 a 1, en el eje Y se va moviendo de 0 a 1 y en Z también se va moviendo de 0 a 1. Después a ese objeto subplots le decimos, bueno, pues a ese objeto subplots 3D que acabo de crear le aplico el método scatter para trazado de puntos o diagrama de dispersión, scatter. Y bueno, pero necesitamos los puntos, entonces tomamos las X chords, las Y chords, cohorts, y aquí ponemos cohorts, y las Z chords, aplicando la función zip a los dos vectores que acabamos de crear, A y B, para que veamos de qué eso sirve para sacar. Aquí nos dice que requerimos, bueno, que a la función scatter la evaluemos en algo, en esos X chords, esos Z chords y esas, esos Z chords. Bueno, pues y ahora sí nos los grafica, mire que nos grafica los dos puntos, muy bonitos. Entonces bueno, y los colores que queremos, pues bueno, pues con el parámetro color le damos una lista de Python para los dos objetos. Uno pongámoslo en rojo, pero una cadena de caracteres, y el otro pongámoslo en verde, green, y ahora sí lo grafica, y vean que los ponemos uno verde y uno rojo. Este quedó muy bajito y este sí se ve mucho más, queriendo decir como que lo vemos más de cerca. Ese vector de coordenadas 4, 5, 6, entonces aquí miren que está en 4 en X, tendría que ser 4, aquí en el eje X se debe ir hasta 4 en X, este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces aquí me quedaría 4 en X, 5 en Y, allá sería hasta 5, y en 6 sería hasta Z, entonces Z sería, aquí sería hasta 6. Bueno, el axis nos enseña pues a trazar, y luego pues le escribimos plt.show para que no nos salga ese mensaje de leyenda en el gráfico. Vamos a ver también eso de y por qué la función zip sirve para discriminar las coordenadas o las coordenadas de los puntos, sacar los de A y B las coordenadas X, los de A y B las coordenadas Y, y las de A y B las coordenadas Z. Entonces aquí tomamos este código y en una fuera de la línea decimos y muéstreme qué obtuvo después de que
las z coordenadas, pues mire que nos muestra que las x core nos genera una tupla con las x coords 1 y 4 y nos genera otra tupla con las y coords y otra tupla con las z coords. Así ya esa función zip nos discrimina las coordenadas de los puntos, las primeras componentes, las segundas componentes, las terceras componentes en tuplas separadas. Eso es lo bonito de esa función zip de Python, aplicada a estos n de array. Y así vemos pues cómo graficar. No tenemos sino como, miremos algo más, si de pronto Verón le puso algo más. Bueno, nos faltó que a ese objeto le aplicábamos el método set-zlim 3D. Entonces aquí le aplicamos a subplot 3D, le aplicamos el método, no, a mí siempre me olvida ese, set-zlim 3D, set-zlim 3D, para decirle en z hasta dónde se va a mover. Bueno, pues digámosle que se mueva de 0 a 7, para dejar buen espacio. A través de una lista de Python le decimos que se mueva de 0 a, digámosle, a 10 para exagerar, de 0 hasta 10 separado por coma, y mire que nos da mucho más espacio en el eje vertical, hasta 10 en el eje vertical. Aquí pareciera que entonces x es precisamente, si aquí estamos 1, el primero es el vector 1, 2, 3, el vector A, el que va a graficar con rojo. Entonces las coordenadas 1, 2, 3, aquí me quedaría el 1, el 2 en Y, nos quedaría este 2, y el 3 en Z, la altura 3, sería como por acá esta altura en Z. Tendríamos como que para él los ejes, este eje es el eje de las Y y este es el eje de las X. Este sería el eje de las X, este el eje de las Y y este sería el eje de las Z. Entonces por eso es que acá, siendo en X, se nos fue hasta 1 en X, 2 en Y, pues aquí se fue hasta 2 en Y, se ve aquí, y 3 en Z para este rojo. Es así, en 3D los ejes, entonces en realidad tenemos aquí X, Y y Z en los bordes, que simbolizan el eje Y, el eje X y el eje Z para las representaciones 3D. Y así hemos practicado la función scatter, que nos requiere que usted le dé los 3 arreglos de coordenadas de lo que vaya a trazar, de los puntos a trazar, y los colores de los puntos a través de una lista de Python. No olviden pues suscribirse a nuestro canal y muchas gracias.